Buenas tardes a todos y bienvenidos. En nombre de la Liga Colombiana contra el Cáncer, tenemos el gusto de tener aquí a Sara Bancier. Ella es fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, fue docente del Instituto Nacional de Cancerología y del Hospital de Kennedy y ha escrito varios artículos en intervención de fisioterapia en linfedema. Y hizo un curso de drenaje linfático con una fisioterapeuta de la Universidad de Miami. Los dejo con ellas. Cualquier pregunta que tengan más adelante en el chat, vamos a tener un espacio para preguntas. Bienvenidos todos, bienvenidos Sarita, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pilar. Bueno, bienvenidas todos y todas. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo un poco de tiempo y de energía para que compartamos un poquito el conocimiento sobre el linfedema, la importancia de cuidarnos en estos tiempos tan especiales de COVID-19. Quiero empezar contándoles qué es el bienestar del cuerpo. Cuando uno habla del bienestar, tener en cuenta que hay un aspecto físico, que es nuestro cuerpo, hay un aspecto mental y hay un aspecto espiritual. Y la unión de esos tres grandes ejes es lo que conforma lo que nosotros llamamos el bienestar corporal. Sin embargo, esta época de pandemia nos ha exigido mucho, tanto a nivel personal como a nivel familiar. Nosotros estábamos acostumbrados a tener otras actividades, a salir a la calle, a hacer más ejercicio, y en estas épocas nos han restringido bastante toda nuestra cotidianidad. Entonces, desde el punto de vista de nuestro cuerpo y sobre todo del linfedema, tenemos que ver qué cambios en nuestro estilo de vida hemos tenido en estos tiempos. El primero es que tenemos menos actividad física, estamos mucho más tiempo en casa, casi no nos dejan salir a la calle, sobre todo si somos personas mayores de 70 años, y eso hace, perdón un segundo, y eso hace que podamos engordarnos. Y eso tiene que ver con el linfedema, como lo vamos a ver más adelante. Y la otra cosa es que en casa nosotros hacemos más actividades hogareñas. Hacemos actividades de limpieza, hacemos actividades de cocina, de planchar, que no siempre son lo mejor para nuestros miembros superiores y sobre todo el miembro superior que ha sido operado por cáncer de seno. Entonces vamos a mirar qué pasa. Acá les puse una foto de cómo se ve un linfedema. Es el aumento en el volumen del brazo. Ese aumento puede ser pequeño y uno lo nota porque la blusa le queda un poquito estrecha, o puede ser como en la foto, un poquito más evidente. Entonces vamos a mirar qué es lo que pasa cuando tenemos menos actividad física. Nos podemos engordar, es decir, que hay un aumento de peso, y también perdemos un poquito la condición física, que es esa capacidad que tenemos todos de hacer actividades y no cansarnos. Pero cuando uno no hace mucha actividad física, esa capacidad se va disminuyendo y por tanto uno tiene que mantener esa condición física. Puede ser caminando dentro de la casa o puede ser caminando alrededor de la casa, haciendo actividades que hagan que el corazón trabaje un poquito y se mantengan las condiciones cardíacas de cada uno. Y lo segundo es que la trapeada, la planchada, la cocinada implican actividades repetitivas. Uno se la pasa subiendo los brazos, cargando cosas, y eso se llaman actividades repetitivas y eso cansa las articulaciones. Nosotros tenemos que no tener tantas cargas
o hacer unas pausas activas para que nuestras articulaciones no terminen ni inflamadas ni dolorosas. Y lo tercero es el linfedema. El linfedema, y acá les traigo una flor, vamos a hablar un poquito del linfedema. El linfedema, entonces, como lo ven en la foto, es un aumento en el volumen del brazo. Y eso está causado porque cuando a uno le hacen una cirugía por cáncer de seno, le quitan los ganglios linfáticos y después muchos de nosotros hemos tenido tratamientos de radioterapia y quimioterapia que han influido en que los ganglios de la axila y del cuello sobre todo no tengan la capacidad para transportar ese líquido que se llama linfa. Nosotros siempre, después de un tratamiento de cáncer de seno, vamos a tener la predisposición a tener esa inflamación, pero nosotros podemos controlarlo y podemos prevenir de que no nos pase este tema, esta condición. Hablemos un poquito de cómo son las vías. La linfa se transporta a través de todo el cuerpo, es una sustancia que va acompañando la sangre, es una sustancia blanca, un poquito como espesa porque está llena de proteínas y va desde la parte más distal hacia la parte más cercana al cuello. Así es que cuando nosotros tenemos actividades normales, ese líquido va fluyendo por todo el cuerpo y nosotros ni nos damos cuenta. Pero cuando hay un cáncer de seno, como retiran los ganglios linfáticos de la axila, entonces ese líquido se va quedando en el brazo. Y actividades que tienen que ver con el calor, con cargar muchos objetos, con dejar el brazo demasiado abajo, lo que hacen es que van aumentando el volumen de esa linfa y nos causan el linfedema. Aquí hay una fotico de cómo es el sistema linfático. El sistema linfático va debajo de la piel y es como una red muy pequeñita en que todas estas vasitos que están en color amarillo van absorbiendo ese líquido blanco y lo van llevando a través de los vasitos verdes a los vasos más grandes y más verdes hasta llegar a las venas del cuello, donde se van a transportar hacia las grandes venas del organismo. Nosotros siempre estamos con un movimiento de nuestros líquidos corporales y eso a través de la actividad física, del movimiento de los músculos, ese líquido se va transportando. Entonces, como yo les decía, si sometemos los brazos a actividades con carga, por ejemplo, si trapeamos, levantamos objetos pesados, nos ponemos a mover muebles, ponemos pesos en nuestros brazos constantemente, nosotros podemos aumentar el volumen de linfa que se transporta y podemos causar el linfedema. Por eso hay que evitar ese tipo de actividades. Yo no les digo que no hagamos limpieza, pero hagámosla de una manera suave, sin necesidad de hacer cargas pesadas, de hacer demasiados movimientos. Eso lo único que nos hace es un daño tanto a las articulaciones como al linfedema. ¿Cómo lo prevenimos? Pues no hagamos ese tipo de actividades. No hagamos trapeo, no hagamos ese tipo de actividades como quitarle el líquido a los trapos, lavar la ropa, planchar por cantidades, porque la planchada tiene un problema y es que el calor aumenta el tamaño de los vasitos sanguíneos y se transporta más líquido. Entonces, planchar no es la mejor actividad para un brazo que tenga esa predisposición. Cocinar
Yo entiendo que cocinar, todas nosotras cocinamos, pero no quedarnos tantas horas en sitios donde haya tanto calor, donde haya eh, tanta humo ni tanto vapor, porque eso también nos va a causar linfedema. Tenemos que cuidarnos en el peso corporal, es decir, que no podemos comer tantos chocolates ni tantos azúcares, porque si somos más gorditos, tenemos más predisposición al linfedema. Entonces tenemos que cuidar el peso corporal. Y la otra cosa es que no nos pongamos cosas apretadas, ni mangas apretadas, ni pulseras, ni anillos que vayan a restringir ese transporte de líquidos. Dejemos el brazo del lado de la cirugía libre, sin anillos, sin pulseras, sin cauchos que vayan a apretarnos ese transporte. Y no estar en sitios ni húmedos ni calientes. No hay nada más malo para el linfedema que meternos a una tina con agua caliente, en un baño lleno de vapor. Eso lo único que produce es que el brazo se nos inflama. Tenemos que evitar sitios calientes y húmedos. Yo siempre digo que no podemos meternos ni a saunas ni a jacuzzis, pero en estas épocas de pandemia ninguna de nosotras va ni a saunas ni a jacuzzis, pero en la casa vamos a evitar meternos a tinas calientes porque eso nos inflama el brazo. Hay unos signos de alarma si el bracito está muy inflamado, y eso es muy importante que hablemos en la reunión. Si el brazo se pone rojito, se pone caliente, ustedes lo sienten un poquito doloroso, es un signo de alarma y ustedes tienen que llamar al médico tratante, porque esos brazos, ese bracito, sobre todo del lado de la cirugía, es muy vulnerable a tener infecciones. Y entonces, si nosotros tenemos una infección, el cuerpo responde con un enrojecimiento y con un aumento de la temperatura, se pone rojo y caliente. Y eso es un signo de alarma. Hay que llamar al médico y hay que tomar antibiótico. Eso es muy importante. La otra cosa es que hay que tener mucho cuidado con las actividades manuales. Es decir, que si estamos cocinando y estamos usando cuchillos, aparatos filosos, tenemos que tener guantes que nos protejan de esas lesiones. Como el brazo es muy susceptible a tener infecciones, hay que protegerlo. Las uñas no se puede cortar la cutícula, sino que hay que empujarla. No se puede usar cosas filosas, cosas que nos vayan a herir las manos, porque por ahí se puede meter un bichito, una bacteria que nos puede causar muchos problemas. Entonces, para todas las actividades en casa, tenemos que tener mucho cuidado. Usar ropa cómoda, no usar cosas apretadas, no usar anillos, ni pulseras, ni ninguna cosa que interfiera con el flujo de la linfa. No vamos a cocinar, ni a pelar, ni a tejer sin protección. Siempre tenemos que usar unos guantes que nos protejan de cualquier lesión en las manos. Y cualquier signo de enrojecimiento o de que sientan el brazo caliente o distinto, que les duela un poquito, etcétera, tienen que comunicarse con su médico para evitar que haya una infección importante en ese bracito. Muy bien. Acá les puse todas unas flores para dejar de hablar de cosas como tan serias. Y vamos a hablar de ejercicios, porque uno puede mantener las articulaciones en una excelente condición sin hacerles tanta fuerza.
Por ejemplo, miren este ejercicio. Es un ejercicio de levantar el brazo sin ninguna carga. Este brazo no necesita ninguna carga. Y miren este otro, en otro plano, ¿sí? Para que el hombro se mantenga completamente elástico, que toda la articulación y los músculos estén completamente estirados. Y acá hay otro que tiene que ver con las rotaciones, ¿sí? Que ese es un movimiento un poquito más difícil. Eso, mírenlo a ver. Se los voy a volver a colocar. Es un ejercicio de rotación acá externa y de extensión. Para las personas que la axila no es suficientemente elástica, es acostarse y llevar el brazo lo más extendido posible para que todo ese tejido esté suave y el hombro no tenga ninguna restricción, que sea un hombro que esté en las mejores condiciones, sin hacer pesas. Ese brazo no necesita grandes fuerzas, no necesitamos ponerle peso a esos ejercicios. Vamos a repetirlos. Voy a poner el primero en este plano. Eso. Acá, un momentico. Un momentico. Me fui para atrás, un segundo. Este otro ejercicio es en este plano. Este ejercicio que es con rotaciones. Exactamente. Y acá hay otros, por ejemplo, miren este con la pelota. Que podemos usar o una pelota para mantener los dos hombros en las mejores condiciones, tanto en rotaciones como en flexión, ¿sí? Eso. Aquí las otras dos fotos tienen que ver con la tejido cuando tengan ningún. Hay un truco que es muy importante y yo creo que muchas de ustedes lo usan, que es la prenda de compresión, es la manga. Cuando uno a veces tiene la predisposición a tener el linfedema, el médico o la fisioterapista les manda una manga de compresión, que es una prenda apretadita que se puede comprar y esa manga previene de que ustedes desarrollen linfedema. Si no tienen la manga y sienten que el brazo está apretadito, hay un truco que es colocarse vendajes, pero el vendaje se coloca es un sistema de capas. Si ustedes observan la primera foto, este es un algodón prensado. Se ponen el algodón desde los dedos hacia la axila. O sea, empezamos a colocar el vendaje en la mano, después va por el antebrazo y termina en la axila. Y encima de ese vendaje de algodón prensado, le colocamos una venda de compresión, de esas que venden en la droguería, pero que no sea no le ponemos tanta compresión, sino que la vamos colocando de la misma manera, desde lo más lejano a lo más cercano, y vamos haciendo capitas. Y ese vendaje se lo pueden dejar varias horas y pueden porque la manga tiene una compresión uniforme. Dime, ¿sí? Michael, ya. Ok.
Entonces, como les estaba diciendo, la manga tiene una compresión uniforme, se puede comprar en esos almacenes donde venden cosas ortopédicas, pero si no lo tienen, pueden tener un perfecto vendaje de compresión, primero con algodón y después le pueden colocar un vendaje encima. Siempre de lo más lejano, es decir, desde esta parte de las manos hasta la axila. Y se quedan unas horas con eso puesto, se lo quitan y al otro día vuelven y se lo colocan y se pueden quedar todo el día si quieren con esa prenda de compresión, que no hay ningún problema y eso les previene que desarrollen el linfedema. ¿Qué ejercicios puedo hacer para mantener mi peso corporal? Como ya lo habíamos dicho, en estas épocas nos han dicho que nos quedemos en la casa, pero ustedes pueden caminar, pueden bailar y pueden hacer cosas que no dejen subir de peso, porque subir de peso es muy malo para el linfedema. Y lo mismo hacer la dieta, bajar los azúcares, las harinas y las grasas para que no tengamos un tema de que si termina la pandemia y nosotros terminamos con 5 kilos encima y eso no es tan bueno para esos miembros superiores. Ahora sí, vámonos a las preguntas y a los comentarios que seguramente van a tener. Aló. A ver, ¿Aló? Sarita, te leo algunas de las preguntas que te están haciendo. Entonces, Carolina Martínez dice, buenas tardes, ¿los signos de alarma es cuando están recién operados o tiene algún tiempo para ese tipo de reacciones o signos de alarma o el paciente queda predispuesto a esto? Entonces, Carolina, el linfedema es algo que se puede presentar o inmediatamente después de la cirugía o nunca se puede presentar o se presenta meses o años después. No hay un tiempo real para el linfedema. Hay que prevenirlo, hay que prevenirlo. Es decir, que si tú no tienes linfedema, entonces no tienes que poner al brazo en situaciones de mucha carga ni de mucho estrés, ¿sí? Entonces puede que tú nunca desarrolles linfedema, pero tampoco hay que someter el brazo a demasiadas cargas o a planchar mucho o a tener calores y vapores muy elevados para que no se te vaya a presentar el linfedema. El signo de alarma puede pasar, por ejemplo, que yo estoy cocinando y con el cuchillo o con un tenedor me hice una herida y yo ni me di cuenta. Y pasan los días y de pronto yo siento que el brazo está distinto, que está caliente o que está rojo. Eso es un signo de alarma de que se puede estar desarrollando una infección. Otra, Liliana Castro dice que su brazo a veces le suena como una maraca, que a qué se deberá eso. Entonces, cuando los hombros suenan, es porque de pronto, como hay una cirugía, a veces las cirugías de seno, la persona se queda con el hombro un poco quieto durante varias semanas o meses hasta que se cicatriza esa cirugía. Entonces el hombro deja de producir una cosa que se llama el líquido sinovial, que es como un líquido que hidrata la articulación. Si te suena mucho el brazo, haz los ejercicios que están ahí, los ejercicios de subir el brazo, de rotarlo para hacia abajo y hacia arriba y mantén el movimiento del brazo, que eso ayuda a que se produzca ese líquido sinovial.
Perfecto. Bueno, Ana Lucía dice que ¿por qué será que cuando está dormida por ese lado y se despierta con ese brazo y parte del cuerpo helado? ¿Por qué será eso? ¿Helado? Sí, frío. Frío. Yo pienso que hay cambios vasculares, o sea, en la circulación del líquido puede que tenga que ver con el tema de la temperatura del brazo. Yo te aconsejo que te acuestes, no siempre sobre el brazo, a pesar de que te puedes acostar o no sobre el brazo, eso no tiene problema, pero ponlo en una posición cómoda, abrazando una almohada para que el hombro esté cómodo y no tengas esa sensación de que el brazo te permanece tan helado cuando te levantas, ¿sí? Trata de dormir sobre el otro lado, coloca el brazo abrazando una almohada y prueba a ver si eso te ayuda en esa sensación. Laura Blanco dice, me operaron hace 5 meses y la semana pasada se me inflamó la mama. ¿Es normal? Entonces, cuando hay cirugías de seno, se puede presentar una cosa que se llama un seroma, y es que se acumula un poquito de líquido en ese tejido que quitaron, porque cuando el doctor quita esa masa, deja un espacio y ese espacio se puede llenar de líquido. Si es muy grande, tú tienes que ir donde el cirujano para no dejar que esa acumulación de líquido, que se llama seroma, porque a veces el doctor te lo saca y se pasa el problema. No es normal, no es normal. Tienes que llamar a tu doctor. Flora Alba dice que me operaron ya casi hace 2 meses. Lo siento a veces gordito, pero no noto la diferencia versus el otro. Lo siento como si estuviera inflamado, a veces un poco de dolor, pero muy tolerable. Entonces, para ti, por ejemplo, que casi no sientes la diferencia, entonces mantén tu brazo, es decir, haz ejercicios suaves para mantener el movimiento del hombro y los tejidos completamente elásticos. Cuando lo sientas inflamado, puedes comprar una manga de compresión y usarla. Ve a un almacén y usa una manga de compresión. Eso viene por grados, en liviano, mediano y fuerte. Tú puedes usar una de compresión mediana que no te va a dar ninguna diferencia, ¿sí? No vas a sentir nada tan apretado y sigues haciendo tu vida común y corriente. El linfedema no es una enfermedad, el linfedema es una condición. Es decir, que las personas que han sido operadas de cáncer de mama van a tener la predisposición a desarrollar linfedema. Es una predisposición, pero tenemos que conocerlo, tenemos que cuidarnos y tenemos que prevenirlo. La mejor manera de prevenir el linfedema es sabiendo que existe y que tenemos muchas maneras de prevenirlo para que no se nos vuelva un problema mayor. Tanto Andrea Tunjo como Paola Janet preguntan que si se puede, una de ellas pregunta si se puede hacer ejercicios en el LIP. En elíptica, yo creo que no hay ningún problema, pero no le pongan tanta resistencia, que el peso no sea muy grande. La elíptica tiene unas cargas, que sea cómodo, que sea suave, pero no le veo ningún problema, no le veo problema. Ustedes tienen que evaluarlo. Si ustedes terminan de hacer la elíptica y el brazo está gordito o sienten que está pesado, de pronto ese no es el mejor ejercicio, pero básicamente si no le ponen tanta resistencia, no tendría ningún problema. Y la otra es si hay alguna restricción para trabajar todo el día en el computador. Entonces, el computador tiene el problema de que son movimientos repetitivos, es decir, que todo el día en la misma posición, con el mouse y con el teclado,
No es que les va a inflamar el brazo, pero sí se van a cansar los músculos. Hagan pausas activas. Cada hora levántense, estírense, muevan los brazos, bombéenlos un poco para que el flujo sanguíneo esté activo, caminen un poquito por entre la casa, que eso hace que el sistema vascular esté activo y funcione de manera adecuada. Bueno, también dice, Marlene dice que está operada hace 12 años, pero que se le inflama el brazo derecho. Entonces, Y que, sí, y Ani, que es otra paciente, dice que el dolor es permanente y que nunca se le va, que si eso es normal. no deberías tener dolor. Las personas que han sido operadas de cáncer de seno no tienen por qué tener tanto dolor y hay que investigar por qué. Puede ser un dolor en la articulación del hombro. Puede ser que el hombro de pronto está un poquito pegado y eso hay que tratarlo como un hombro que hay que ayudarlo a que vuelva a su normalidad. Puede ser un nervio que está pinchadito en el cuello, porque los nervios que salen del cuello pueden desarrollar un dolor en el brazo. Tendrías que ir a un médico y contarle y decirle, mira, yo tengo un dolor permanente, pero eso no es normal. Las personas no tienen por qué estar con dolor permanentemente, no es verdad. A veces la quimioterapia produce como se llama una neuritis de posquimioterapia, y es que la quimioterapia a veces lastima los nervios que están en los dedos. Entonces las personas dicen que sienten distinto en los dedos, pero no es dolor. Entonces podrías investigar cómo es el tipo de dolor, si es un dolor en el hombro, si es un dolor que te baja del cuello o si es un dolor en los dedos. Sí, hay que mirar qué tipo de dolor tienes porque hay que investigar cuál es la causa. Nos preguntan también, Milenita Hernández, que si una vez pasada la pandemia pueden desplazarse a tierra caliente y cómo poder cuidarse. Entonces en tierra caliente claro que pueden ir, pero no es conveniente quedarse bajo el sol, sobre todo después de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que el sol que tenemos aquí en Colombia es muy fuerte. Yo a las pacientes les digo que claro, pueden tener una vida completamente normal, pero no es para tirarse al sol y quedarse horas enteras debajo de ese calor. No es lo más conveniente. Tampoco meterse a saunas ni jacuzzis. Esas cosas calientes y húmedas predisponen a la aparición del linfedema y eso hay que evitarlo. Pueden nadar, por ejemplo, se pueden meter al mar, pero no tiene que ser a las 12 del día. Puede ser a otra hora que no tengan tanto calor encima de su cuerpo. También preguntan si hay una persona que está caminando, está haciendo ejercicio, dejó las harinas, pero que está teniendo el efecto contrario, que si está desarrollando linfedema, o sea, que se está engordando, que si esto puede ser posible que ella esté desarrollando el linfedema. Entonces, si te estás engordando enterita es porque algo está pasando, estás comiendo más de lo que estás gastando. El linfedema es muy localizado, no es una cosa de todo el cuerpo, sino es solamente del brazo. No es algo que uno se aumente el peso de todo el cuerpo, no. El linfedema usualmente es del brazo, del lado donde te operaron del cáncer de mama, y no es del cuerpo. Si te estás engordando y tú dices, bueno, yo la verdad es que no estoy comiendo, podría tener que ver con tus hormonas. Hay que chequear por qué te estás engordando, qué tipo de alimentos estás comiendo. De pronto estás comiendo un poquito mucho de ciertas harinas, pero el linfedema no es de todo el cuerpo. Del Líbano nos preguntan que
Si se puede, en el linfedema se presenta algún dolor aunque no haya inflamación. Entonces, el linfedema produce un dolor como de pesadez. La persona le dice a uno, a mí me pesa el brazo. Y a veces, si el linfedema es mucho, aprieta un poquito los nervios y puede producir dolor. Pero si no hay linfedema y ustedes tienen dolor en el brazo, entonces tienen que mirar qué tipo de dolor es. ¿Es un dolor que baja del cuello? ¿O es un dolor localizado en el hombro? ¿O es un dolor que se presenta cuando hago determinadas actividades? Porque uno puede tener un dolor de hombro y debe ser porque levantamos mucho el brazo o hacemos muchas actividades por encima de la cabeza. No todo está relacionado con el linfedema. Uno puede tener, a mí me duelen un poco los hombros y es porque yo me cuelgo la ropa y hago actividades por encima de mi cabeza. No siempre el dolor tiene relación con el linfedema. Mira a ver qué actividades estás haciendo, si les estás haciendo mucha carga y dependiendo de eso, chequeas si es un dolor, en qué parte del brazo es para consultar con el médico. Sí, bueno, hay muchas preguntas. ¿Puede dar linfedema en el seno? Entonces, el linfedema no es que dé en el seno, pero a veces eso se llama el tercio superior del tórax. Si tienen inflamación en la parte del tórax, hay que chequear. Si es una cirugía reciente, hay que mirar si es la presencia de un seroma, como ya lo habíamos explicado. Si no, hay que mirar qué es lo que está, porque si le pusieron una prótesis o si te hicieron una reconstrucción, hay que mirar cómo está esa cirugía, si se ha inflamado en los últimos días. Hay que mirar si de pronto es algo repentino que se está inflamando o de pronto la cirugía quedó con cierta alteración y se ve un poquito más inflamado. Hay que mirar qué tipo de cirugía te hicieron. ¿Sí? Perdón. Están preguntando aquí también, sí, un segundo, que me entró una llamadita, un segundo. No pasa nada. Está preguntando Paula Janet que en el caso de ella, en mi caso no me operaron de seno, sino que me quitaron los ganglios, pero se me inflamó el seno. Y la otra pregunta es, ¿debo colocarme algo en el seno para evitar que me vuelva a dar un linfedema en el seno? Entonces, si se inflamó el seno, ¿hace cuánto lo operaron, Pilar? Repíteme esa pregunta. A ver, ella no me pone aquí cuándo, sino que la operaron, pero no le quitaron el seno, sino que le quitaron los ganglios y que se le inflamó el seno. Y entonces, sí. Y que si debe colocarse algo. No hay que colocarse nada. El linfedema usualmente es el brazo el que se inflama. Si se inflama el tercio superior del tórax, o sea, el seno, hay que mirar qué fue lo que hicieron de cirugía. Porque podría ser una reconstrucción y esa reconstrucción se está cicatrizando y de pronto se está inflamando, pero eso tendría que consultarlo con la persona que la operó. No hay linfedema del seno. Usualmente el linfedema es del brazo. Si el seno está inflamado, hay que mirar qué tipo de cirugía se le hizo para ver si realmente está inflamado o si es parte del proceso de cicatrización. También pregunta Blanca Roldán que la axila siempre ha estado como dormida, que si es normal. Sí es normal. Es normal porque los nervios, cuando hacen la cirugía y de pronto quitan un pedacito del seno y retiran los ganglios linfáticos, el médico, como parte de la cirugía, se lesionan un poquito esos nervios. Es normal.
Por eso hay que tener cuidado con las axilas, no usar productos químicos tan fuertes, usar desodorantes sumamente suaves que tengan un pH balanceado para que no les vaya a irritar la piel, porque es una piel delicadita. De Buenaventura nos dicen, Migdonia, mi mamá es sobreviviente hace 12 años de cáncer de mama izquierdo y le ha iniciado un dolor en el brazo derecho. Y dice, siente unos templones, ¿puede ser linfedema? No, no creo. Es el otro brazo. Sí. No, no creo. No creo que sea en el otro brazo. Usualmente no se presenta sino en el brazo del lado operado. De pronto la mamá está haciendo actividades de demasiadas cargas o subiendo el brazo a hacer muchas actividades repetitivas y eso genera ese dolor, pero no es linfedema. Aquí también preguntan, yo de verdad que hay muchas preguntas, no sé si vamos a alcanzar con el tiempo, vamos a tratar de contestar casi todas. Preguntan, doctora, me hicieron cirugía hace 6 meses, hasta ahora siento dolores y corrientazos en la zona de la cirugía, ¿será por el oficio y cocinar? También me dan picadas en la espalda, eso lo preguntó también otra persona, que le dan hormigueos y picadas en la espalda. Entonces, claro, tienen que chequear la postura, cómo se están parando. No tiene que ver con el linfedema. Muchas veces la postura, cómo hacemos las actividades, tienen que ver es con la parte muscular. Muchos de esos dolores de espalda no tienen nada que ver con el linfedema ni con la cirugía, sino que la persona se acostumbra a estar agachada o a estar en una posición que no es la más adecuada. Entonces tienen que chequear. Eso no es linfedema. Un dolor de los músculos de la espalda alta o del cuello no tiene que ver con el linfedema, sino que tiene que ver de pronto con la parte postural, cómo se están parando, cómo están haciendo las actividades, y eso más bien tiene que ver es con estiramientos y cosas. No tiene nada que ver. El linfedema produce una inflamación y esa inflamación hace que el brazo sea pesado. Sí, es un bracito que es pesado con respecto al otro. Puede que cause dolor muscular, pero es un dolor de espalda o de cuello, no tiene que ver con el linfedema. Bueno, aquí pregunta Claudia de Ibagué, le realizaron en diciembre del 2015 mastectomía radical izquierda con vaciamiento ganglionar y mastectomía simple derecha. Tengo linfedema en ambos brazos. ¿Por qué en el derecho? No tolero las mangas, que no tolera las mangas y solo en las noches. Bueno, entonces no hay la respuesta. Uno no puede decir, ¿te pasó en el derecho por tal cosa? No. A veces pasa, a veces, como les dije, no pasa, a veces pasa unos años después, y entonces hay que mirar qué es lo que hay que hacer. La manga, de pronto estás usando una manga muy apretada, de pronto bájale la compresión, compra una manga menos apretada para ver si la toleras. O inicia con unos vendajes suaves para que vayas tolerando un poquito la compresión. No hagas ejercicios de fuerza, ni hagas muchas pesas, ni nada que tenga que ver con eso, a ver si vas tolerando un poquito la compresión. Ahora, el linfedema no es una cosa de que nos tiene que asustar. El linfedema acompaña este tipo de tratamientos. Y entonces uno tiene que saberlo y tiene que acompañarlo. Es decir, si yo desarrollo linfedema en un brazo, ok, ni me pongo ropa apretada, ni me pongo anillos, ni me pongo pulseras, ni hago actividades de calor, ni hago actividades de planchado, ni de cocina. Le pido a alguna persona que lo haga por mí. Uso las mangas, hago los ejercicios todos los días, hago ejercicios de bombeo, hago los ejercicios de hombro y mantengo mi miembro superior de la mejor manera.
Acá hay una pregunta muy importante que me parece que la tienen que saber todos, es de Piedad. ¿El brazo operado puede ser usado para tomar muestras sanguíneas para exámenes? No, no, a ese brazo no se le puede pinchar. Y ustedes cuando vayan a controles médicos siempre tienen que decir, yo soy operada de cáncer de mama, me hicieron un vaciamiento y este brazo no se puede tocar, ni se puede tomar muestras de sangre, ni se puede medir la presión en ese brazo, ni se puede pinchar de ningún estilo. También preguntan que si es favorable, pregunta Hilda, si es favorable el drenaje y cada cuánto se puede hacer. El drenaje es excelente, hay varias fisioterapistas que saben hacer drenaje y la escuela lo que dice es que si hay un linfedema presente, entonces hay una etapa que hay que hacerlo varias veces a la semana durante 4 o 5 semanas para disminuir el volumen. Y una vez ya se tenga el volumen controlado, se puede hacer un programa de mantenimiento de una vez a la semana. Preguntan que a quienes no se le ha intervenido los vasos linfáticos pueden sufrir del linfedema. Las personas que han tenido radioterapia, es decir, que no siempre es por cirugía, sino por radioterapia, pueden desarrollar linfedema. También preguntan que si puede dar queloide en el seno. Sí, claro, claro. Claro, porque cuando retiran el seno o un pedacito del mismo, puede desarrollarse un tejido cicatrizal muy grueso. Hay que hacerle masaje, hay que volverlo elástico, hay que hacer los ejercicios que yo les mostré para que ese tejido sea lo más elástico posible. María Alexis pregunta si es normal que después de 15 años de cirugía siga presentando esta condición. Sí, es normal y así pasa. Es una condición que nos acompaña, porque como quitaron los ganglios o con la radioterapia se queman, entonces el flujo de linfa no es normal y sí nos acompaña durante toda la vida. Andrea Juliet pregunta que dice que su mamá fue operada hace un año, que todo salió muy bien. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué ejercicios o algo similar? Los ejercicios que les mostré en la charla, los ejercicios de llevar los brazos en todas las direcciones, ejercicios para estirar los músculos que están alrededor del hombro, caminar, bailar, lo que ella quiera hacer, ¿sí? Pero ejercicios sin pesas y sin repeticiones fuertes. Todo lo demás, ejercicios de bicicleta, todo eso se puede hacer. Todo lo pueden hacer, no hay ningún problema, no hay ningún problema en hacer. Angélica Contreras dice que muchas gracias por tus consejos, que por tus consejos ha logrado cuidar muy bien el brazo, que últimamente se le inflama un poco y que la hija le hace masajes y le coloca las vendas, que sí debe usar la manga de compresión. Sí, señora, sí. El masaje que hace tu hija es excelente, me parece perfecto, pero la manga es una gran ayuda para mantener ese brazo en las mejores condiciones. Bueno, ay Dios mío, creo que ya hemos hecho, a ver, hay una persona que dice que tiene un empleo como conserje, que si podría continuar con ese tipo de trabajo. Es María Martínez. Ajá, ¿significa que tiene que hacer mucho oficio? ¿Es eso? Sí, pues por lo visto, no especifica, pero dice que un empleo de conserje y que si puede seguir haciéndolo. Claro, si el empleo implica cargar muebles, moverlos de posición, trapear y barrer todos los días, subir y bajar, es mejor pensar en otra cosa.
Sí, acá hay otra persona haciendo preguntas sobre si le pueden sacar en ese brazo la sangre a pesar de que le quitaron tres ganglios. Por ningún motivo se puede sacar sangre por No ese se brazo, puede, ¿no? no se puede, no se puede. A ver, Eso no. aquí. Eh, se debe usar manga de compresión aunque no se haya sufrido el linfedema? Entonces hay varias escuelas. La escuela americana dice que hay que usar la manga para prevenirlo. Hay otras escuelas que dicen que no. Yo pienso que si la persona vive en clima cálido o templadito, está sometida de pronto a calor y cosas, puede usar la manga. Si vive en Bogotá y lleva años y no se le ha presentado el linfedema, no hay necesidad. Perfecto. Adriana pregunta que fue operada hace 14 meses con cuadrantectomía y que sigue con dolores e inflamación, que si eso es normal. Entonces, un año a veces no es tiempo suficiente para la cicatrización. No te puedo decir si es normal o anormal. Yo pienso que una cirugía de estas es una cirugía grande y se necesita tiempo para que el cuerpo vuelva a organizarse. Tienes que investigar qué tipo de dolor tienes. ¿Será un dolor solo en el hombro? ¿O es un dolor en la espalda? ¿O es un dolor de todo el brazo? Hay que chequear qué tipo de dolor es. Usualmente no duele. El brazo cuando queda móvil, cuando se mueve en todas las direcciones, los músculos están elásticos, no tiene por qué doler. Bueno, yo no sé cómo estamos de tiempo, Diana o Giovanni, ¿cómo estaremos de tiempo? Bueno, creo que no sé si haya en este momento más preguntas. Creo que hemos contestado. Hay una que están preguntando, pues que no tiene que ver mucho con el tema, que es si se puede tinturar nuestro cabello después de la radioterapia. Esto no está No te tan. puedo contestar. Sí, acuérdense que estamos en todo lo que es linfedema, el brazo, el cuidado del brazo, todo esto, ¿no? No sé si se me Sí. quedó alguna pregunta, hubo unas que no hice porque pues se parecen mucho a otras. A ver, aquí me están. Sí, que ya son las 4 y pues se nos acabó el tiempo, Sarita. Muchísimas No, gracias no. por todo su apoyo, por esta conferencia tan interesante. Esperamos pues que hayamos resuelto las preguntas de la mayoría de las personas y a ver, aquí me está llegando una mm, que si se puede depilar con cera el brazo operado. Entonces, como esas axilas quedan un poquito como con disminución de sensibilidad, hay que tener cuidado con el calor de la cera. Yo diría que no, que use otro producto que no le vaya a quemar esa piel. Y hay otra persona que es Isaura, que dice que trabaja en una clínica como facturadora y que termina con mucho dolor en el brazo y que siempre lo mantiene inflamado. Entonces, para ella es importante, primero, que use la manga. Si el brazo está muy inflamado, ella tiene que ir donde un fisioterapeuta y hacerse un tratamiento para ese linfedema, un drenaje linfático, disminuir el volumen de ese bracito y mirar cómo está haciendo el trabajo, si está en una posición cómoda, si tiene un buen escritorio, si no es un trabajo de demasiadas repeticiones, pero si el brazo está inflamado, hay que tratarlo. También te preguntan que si la pelota pequeña sirve para como ejercicio. Claro, No sé, bombearlo es excelente. Coger la pelota con el brazo elevado y bombear es un gran ejercicio.
Bueno, ahora sí creo que terminamos con las preguntas. Muy bien, muy bien. Pilar, te quiero agradecer la oportunidad. Así es que muchas gracias a todas por su atención. Cualquier cosa a través de la liga pueden hacer preguntas, podemos distribuirles folletos, lo que necesiten, estamos a la orden para la mejor condición de todas ustedes. Gracias, Sarita, nuevamente por tu gran apoyo, por tu generosidad en darnos el tiempo. Y bueno, estamos en contacto. Nos estamos viendo. Gracias. Bueno. A todas por su asistencia, muchísimas gracias. Y las preguntas que queden pendientes, pues se las estaré mandando a Sarita. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao. Hoy